espero que y productiva. Seguramente tenemos participantes de diferentes lugares. Entonces, vamos a saludar a todos ellos que están haciendo un esfuerzo por tener una capacitación, una actualización en el quehacer educativo, y en este caso, en cuanto a lo que tiene que ver con los gestores, los administradores de diferentes instancias, ¿no?, del sistema educativo plurinacional. Muy bien, vamos a arrancar entonces con lo que tenemos preparado para esta sesión. La unidad temática número 2 está referida al rol transformador del gestor educativo, ¿no? Cabe recordar que en la primera sesión hemos visto cómo nosotros como directivos o futuros directivos nos mueve algo muy importante, y eso es una motivación, ¿no? Una motivación que nos permite competir, compulsar a un cierto cargo, ¿no? Y ustedes saben que generalmente para optar un cargo jerárquico, qué sé yo, director digital, departamental de institutos, lo primero que tenemos que cumplir es con una dirección de unidad educativa. Por eso que muchas veces eso es la clave, ¿no? Es el inicio para optar futuros cargos. Entonces, por eso que seguramente este diplomado está viendo ese aspecto importante, ¿no? Además, seguramente también ustedes ven la oportunidad de poder capacitarse. Decíamos que se viene ya el ascenso de categoría. Por lo tanto, hemos tomado la bibliografía del diplomado que hicieron en el Profocom. Así que seguramente va a ser muy productivo. Muy bien. Reiterando el título, se denomina el rol transformador del gestor. O sea, cómo nosotros, a la cabeza de una institución, tenemos que ser el eje transformador, ¿no?, de esta cuestión educativa que está a nuestro, a ver, diremos en palabras bien populares, a nuestro mando. Nosotros vamos a ser los líderes, los que vamos a dirigir la institución. Entonces, ¿cómo a partir de mi actuar, de mi participación, esta unidad educativa, en este caso, va a ser transformador, ¿no? Por supuesto, no lo vamos a hacer individualmente, y ya vemos eso conversado y repetido bastante en la sesión 1, ¿no? Tiene que ser con el rol, con el actuar de los sujetos, ¿no? Sujetos estamos llamando a los padres de familia, a los estudiantes, a nuestros colegas maestros, a los mismos directivos, ¿no?, a nuestras autoridades a nivel digital, departamental, y todas organizaciones vivas que conviven en la comunidad, ¿no? Porque solos no vamos a realizar transformaciones que respondan a necesidades de cada unidad educativa, ¿no? Por eso que es tan importante tomar en cuenta ese aspecto. Ya. Entonces, por transformador, tenemos que ver la gestión desde una concepción amplia de metodologías, ¿no? O sea, metodología entendido, diferentes aspectos que nos van a permitir lograr una transformación, ¿no? Por eso dice ahí metodología entendida como una articulación y combinación coherente con base en una intencionalidad, ¿no? Nosotros, cuando queremos lograr algo, tenemos que planificar, tenemos que decir, esto queremos hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Más adelante vamos a ir desglosando, pero les adelanto que nada es al azar, ¿no? Nada viene por una cuestión de suerte, como muchos dicen, no he pensado, pero ha sucedido. No, en el acto educativo no es así. El acto educativo es un acto intencionado, ¿no? Por eso que las planificaciones y los que están como maestros saben, cuando hacemos una planificación, tenemos un objetivo, ¿no? O sea, también el personal que trabaja como administrativo, por ejemplo, que trabaja como en contrato, por ejemplo, tiene su TDR, o sea, sabe qué tiene que lograr. Entonces, el rol del gestor tendría que basarse en esos objetivos, ¿no? O sea, en esas metas que tiene como para presentar el producto una vez finalizado
su contrato, ¿no? En el caso de los docentes, de los directivos, a la finalización de un año, de 2 o de 3 años, que generalmente duran las institucionales. ¿No? Dice con una base en una intencionalidad, ¿no? De todos los elementos e instrumentos que intervienen en los procesos, ya sea teóricos como, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta en ahí? Métodos, equipo de trabajo, lo que les decía, las técnicas, la comunidad, por supuesto, que no podemos hacer simplemente, qué sé yo, el director y los maestros, ¿no? Aquí hay una comunidad que tiene que responder, porque si no preguntamos a la comunidad qué es lo que quieren, imposible que lo que hagamos vaya a responder esas necesidades. Por eso que la 070 da mucho énfasis a la participación, ¿no? Eh, Aquí hay un eslogan muy importante, dice, no tanto qué, sino cómo, dice. O sea, ¿cómo vamos a trabajar? Haciendo qué vamos a trabajar los diferentes sujetos. Por eso es importante tomar en cuenta cuando hablamos de comunidad. ¿Ya? Tomen en cuenta, por favor. Eh, Acá hay un texto muy importante que me he permitido copiarlo para que ustedes vean la importancia de lo que hemos ido viniendo, ejemplificando, comentando, para que nos demos cuenta cómo tiene que ser nuestro rol como gestor. O sea, este diplomado se está especializando para ser directivos en el futuro, ¿no? Para ser administradores, directores de una educativa, de una institución o una dirección, qué sé yo, más superior, ¿no? Entonces, tener las bases. Por eso dice acá, dicho de manera sencilla, dice, son las nuevas formas, las nuevas actitudes del gestor para abordar de manera integral la gestión. Hemos dicho que gestión con administración es un poco diferente. Cuando hablamos de administración nos vamos a regir netamente a cuestiones normativas, ¿no? A cuestiones, qué sé yo, como instructivo, por ejemplo, una instructiva se cumple, ¿no? No se negocia. Mientras una circular podemos todavía, o como una reunión, por ejemplo, podemos hacer participar a los sujetos de la comunidad que nos permitan también tomar otros aspectos que nos puedan ayudar a mejorar una gestión, en este caso de una unidad educativa, ¿no? Por eso acá dice la gestión educativa en sus componentes curricular, institucional, administrativo y de participación comunitaria, ¿no? Mirando siempre el horizonte político, el proyecto de nuestro Estado plurinacional. Por supuesto, si nosotros trabajamos en el sistema educativo, no podemos zafarnos. O sea, hay una malla curricular, hay planes y programas. No podemos llevar otros contenidos, ¿no? Que estén alejados de esa malla curricular, de ese programa, ¿no? Sería una falta grave. Entonces, por eso que debemos nosotros ser los que vayamos a supervisar, orientar, apoyar en el logro de ese desarrollo curricular, si hablamos de directivo, ¿ya? Bajo estos criterios, dice, el gestor del modelo educativo supone conocer la realidad del contexto, ¿no? Lo que antes en el gráfico había, nosotros tenemos que ser conocedores cómo es la comunidad, cuáles son las debilidades, potencialidades, necesidades, ¿no? Tendríamos que conocer el territorio, dice, en el que se ubica la institución. Bolivia es tan diverso, ¿no? Y esto con experiencia les digo, cuando trabajamos hace muchos años acá, el 2010 más o menos, se fueron muchos de nuestros estudiantes a Santa Cruz, a Beni. Cuando regresaban, inclusive nos reclamaban, ¿no? Nos decían, ustedes nunca nos han enseñado a tomar en cuenta otros contextos, ¿no? Siempre los diagnósticos estaban marcados en nuestra forma de vida, de nuestra comunidad, pero nosotros tampoco a veces tenemos la suerte de conocer esa diversidad cultural de nuestro país, ¿no? Entonces, por eso que yo ahora estoy dando lineamientos generales que les va a permitir abordar, ¿no? O encarar cómo tenemos que trabajar cuando estemos como directivos. Por eso este diploma, esa intención tiene cuando hablamos de gestores y administradores, ¿no? A continuación dice posicionarse en esa realidad. O sea,
ser parte de esa realidad, ¿no? En este aspecto también me convencía de tener un poquito, porque muchas autoridades cuando llegan son autoridades nuevas y no conocen un contexto, quieren cambiar esa realidad, cuando debía ser al contrario, ¿no? O sea, si yo voy a una comunidad, debo meterme en la comunidad y ser parte de esa comunidad. Y a partir del actuar de toda la comunidad, plantear transformaciones, ¿no? Entonces tenemos que realizar ese tipo de acciones que nos permitan trabajar con los sujetos de la comunidad, ¿no? Convivir con ellos, muy claramente lo dice, con la realidad de ese territorio y comprometerse con su transformación. Por ejemplo, acá hay un aspecto importante. Un gestor educativo de este periodo que solamente viva en una oficina o detrás de su escritorio no vaya al lugar de los hechos y comparta y conviva con las personas. O sea, eso era antes, ¿no? Yo soy director, entro a mi oficina, cumplo mis horas y me voy. Hacía planificaciones desde mi escritorio. Hoy eso ya no da resultado. Hoy la gente, más en los últimos tiempos, en las comunidades, en nuestra misma ciudad, en las ciudades, ¿no? Hoy los padres de familia reclaman terriblemente el rol del maestro, ¿no? Inclusive los directores a veces tienen algún problema por el actuar de los maestros, entonces tendríamos que estar conscientes de cuál es nuestro rol, ya no estar netamente sentados en el escritorio, detrás del escritorio, y no se funciona con mucho criterio, esto por eso lo puse ahí, para que ustedes en algún momento también puedan reflexionar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una gestión, que es una combinación entre el saber, o sea, los directivos tenemos que saber, por eso dice sabe, y con el compromiso y la convicción de quiere. O sea, si yo sé que mi actuar está enmarcado en ciertas normativas y sé que las necesidades de mi comunidad, de mis estudiantes, de mis maestros, por ejemplo, mis estudiantes hay mucha violencia, mis maestros les falta una actualización en el uso de TIC, por ejemplo. Entonces, creo que ahí va y él quiere. Yo tengo que tener la capacidad de convencer a mis maestros la necesidad de aprender en el uso de tecnologías. Porque hoy, si un maestro no domina bien el uso de las TIC, por ejemplo, nuestros estudiantes estarían no teniendo la oportunidad de abordar este tema de las TIC adecuadamente, ¿no? Seguramente por eso hay mal uso, ¿no? Hay páginas donde ingresan nuestros niños, diría yo, adolescentes, que de verdad perturban la mente de nuestros estudiantes, ¿no? Porque no están recibiendo una orientación adecuada. Entonces, mire, cuán importante es el rol del directivo en ver esos aspectos, ¿no? Conocer en qué situación están los maestros, cómo yo ayudo, cuál es mi rol. Entonces sabe y quiere, o sea, debo yo motivar, porque hemos dicho, ¿no? En las primeras láminas, al cargo del director, el profesional se motiva primero, está motivado y ha visto que quiere cambiar, quiere apoyar. Por eso es tan importante este primer punto, que es la motivación. Entonces, ahí dice, sabe y quiere, ¿no? Entonces, en la parte ya del conocer, por ejemplo, tendría que estar relacionada con metodologías que el director pueda conocer, ¿no? Con el compromiso que debe tener para poder transformar, ¿no? Y con estos tres elementos básicos va a implementar un modelo educativo, ¿no? Qué importante es entonces el conocer sobre metodologías, el compromiso y la implementación. Por eso en esta parte de los recuadros dice sabe y quiere, ¿no? Porque hay muchos directores que saben muy bien, dominan teóricamente, pero a la hora de compartir esos saberes con sus colegas no lo hacen, ¿verdad? Entonces, nuestros, nuestros colegas maestros directivos, por ejemplo, en los exámenes se sacan muy buenos puntajes, pero a la hora de desempeñar la función no son tan brillantes como ellas. Esta parte es tan importante comprender que no simplemente es saber, sino también es querer, o sea, cómo quiero yo transformar esa realidad educativa. Acá hay elementos que tienen que ver con el rol del gestor, del administrador.
Por ejemplo, vamos a ver cuatro aspectos importantes, ¿no? Una parte, lo político ético, que tiene que ver con un proyecto político del Estado, o sea, el rol de la educación no puede desfasarse a lo que quiere, por ejemplo, nuestras bases, nuestros fines educativos, ¿no? Entonces, tiene que seguir esa misma coherencia, ¿no? Tiene que haber una lectura de la realidad, una investigación, tiene que ver un sentido, el horizonte, el por qué y para qué de las acciones educativas, ¿no? Por eso se llama lo político ético, ¿no? Tal vez un aspecto no muy coherente en el sistema educativo nacional, no es como en otros países. Acá cuando entra un gobierno, cambia un modelo educativo, seguramente ustedes han visto eso, ¿no? Pero mientras en otros países de verdad se tienen políticas educativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una política se plantea a partir de las necesidades de un Estado, de una república, por un tiempo de 10 años o 15 años, ¿no? Entonces, cualquier gobierno, de cualquier partido político que ingrese, tiene que dar continuidad a eso, ¿no? Sería muy interesante. Entonces, ya cumpliendo los 15 años, hacen una evaluación. ¿Cómo ha sido? Todo muy bien, necesita mejorar. Entonces, se plantea nuevamente otra política, ¿no? Entonces, esa parte tiene que ver cuando hablamos de política, ¿ya? En esta otra parte, técnico-pedagógico, ¿no? Tiene que ver con los procesos educativos y su dinámica. O sea, nosotros como gestores tenemos que comprender y conocer cada uno de los elementos que están presentes en la cuestión técnica pedagógica, ¿no? Un pensamiento educativo emergente, ¿no? De la diversidad cultural. Esto está tan importante, ¿no? Hoy las normativas hacen mucha referencia a la diversidad cultural. Si es cierto que antes, por ejemplo, no permitían hablar y comunicarse en su lengua originaria. Hoy ustedes saben, ¿no? Para optar inclusive un cargo jerárquico, tenemos que tener una certificación de la ILC, ¿no? De Quechua, en el caso de Oaxaca, ¿verdad? Entonces, miren cómo se está dando importancia a aspectos que otrora hace 15 años no se daban. Entonces, un director tiene que tomar en cuenta ese elemento. La planificación curricular, ¿no? Lo que el rato antes decía, tiene que conocer los objetivos, los contenidos, ¿para qué? Justamente para poder apoyar. Uno de los roles importantes del gestor es apoyar, orientar, hacer seguimiento. Más adelante lo vamos a ver eso, ¿no? Y el PSP, ¿no? El PSP hoy entendido como una estrategia, ¿no? Una estrategia es algo que responda a problemáticas, ¿no? Seguramente, si no hay buen aprendizaje, el PSP será pues trabajando, no sé, en la limpieza, en el aseo, en la ornamentación, etcétera, etcétera. Entonces, donde los estudiantes puedan aprender haciendo, ¿no? Otro aspecto en cuanto a técnico-pedagógica tiene que ver esa relación del currículo base y currículo regionalizado. Tal vez nosotros hemos ido trabajando el currículo diversificado, ¿no? Eso es más textual, ¿no? Entonces, las adaptaciones curriculares, el uso de lenguas originarias y la formación de maestros, por supuesto, ¿no? Mire cómo se articula estos elementos que tienen que ver con este aspecto técnico-pedagógico. En esta otra parte tenemos lo técnico administrativo, ¿no? Lo que tendríamos que nosotros tomar muy en cuenta, ¿no? Normas y reglamentos, por supuesto. Un director, si no conoce la 01, estaría perdido. ¿Sobre qué base estaría trabajando? No simplemente un director, los maestros también, los funcionarios, los administrativos tendríamos que conocer, porque ahí describe cada uno de los elementos cómo se va a trabajar. Entonces, mire, a veces dejamos pasar aspectos y no reclamamos ignorando estas cosas, ¿no? Sin embargo, ahí están prescritas. Si conoceríamos, ayudaríamos a resolver muchos problemas, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta por otro aspecto, la estructura organizativa, ¿no? Como directivos, futuros directivos, lo primero que tendríamos que tener en nuestra dirección debía ser una estructura de carta descriptiva u organigrama, en otras palabras que se conoce, ¿no? Donde ahí esté bien claramente descrita
y cualquier extraño o cualquier visitante, mejor dicho, lo puede ver a golpe de vista y decir, ah, aquí viene un director, una secretaria, un portero, ¿no? O sea, descrito todo lo que son, cuántos cursos, cuántos inicial, cuántos primaria, secundaria, o sea, es la descripción gráfica, ¿no? En cuadros, el organigrama de nuestra unidad educativa, ¿no? Entonces, están en ¿no? El uso de las TIC, el trabajo de CPTs, uso de información para tomar decisiones, ¿no? Hoy tenemos la suerte en esta parte, por ejemplo, los directivos tienen sus comisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo deben funcionar cada una de ellas? Los directivos deben conocer. Otro aspecto importante, el rol que debe cumplir el gestor administrador, es la convivencia, ¿no? Plato antes decía que se está dando mucha importancia en las normativas de la inclusión, ¿no? Entonces, la convivencia seguramente busca eso, ¿no? Por eso dice las relaciones internacionales, relaciones interinstitucionales, o sea, cómo el directivo debe ser capaz de generar estrategias, ¿no? De alianzas estratégicas, qué sé yo. Al lado tengo la policía, ¿no? Que me dé un taller de convivencia, de, qué sé yo, de cruzar las calles, cómo son los semáforos, cómo es el cuidado ante posibles asaltos, incendios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué problema está habiendo en mi contexto? ¿Qué instituciones hay? Yo puedo hacer alianzas estratégicas, ¿no? Con salud, que es yo, ¿no? O si hay otras organizaciones también, poder aprovechar eso. Entonces, esto se va complementando lo que rato antes decíamos. Nosotros, no solo los maestros y directivos, o maestros y estudiantes vamos a hacer transformación, sino tiene que ser todo una comunidad, ¿no? Más abajo tenés referencia a un respeto a la diversidad. Por supuesto, hay niños que llegan de otros lugares del área dispersa, ¿no? Su forma de hablar, la forma de comunicarse, de vestir, son tan diferentes y nosotros, los directivos, los maestros, tenemos que tener la capacidad de valorar esa diversidad, ¿no? Porque se está dando mucho énfasis en estos aspectos, ¿no? Eh, En esta parte, cuando hablamos de participación, es otro elemento que los directivos y futuros directivos tenemos que saber que hay mecanismos de participación, ¿no? Como el 070, que están en vigencia. En el inciso A, por ejemplo, tenemos la máxima, ¿no? Lo que ahora también va a ocurrir, ¿no? Si no me equivoco, va a ser en los días ya, ¿no? El Congreso Plurinacional de Educación. Luego tenemos el Consejo Educativo Plurinacional. Luego, el Consejo Educativo de Naciones y Pueblo Indígena Originario Campesino, que también eso está en la estructura, ¿no? Luego tenemos los consejos educativos social comunitario a nivel departamental, regional, distrital y de unidades educativas. Y el Consejo Consultivo del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, son instancias donde la población, los padres de familia participan. O sea, ya no es una tarea solamente en la educación de los maestros directivos, ¿no? Hoy nuestra sociedad en general, los padres de familia, están organizados bajo estos mecanismos y tienen poder. Sí es cierto que hubo alguna confusión, ¿no? Cuando hablamos de poder, ellos también ya querían decidir, ¿no? Inclusive se escuchaba que querían pedir cambio de los maestros, de los directivos. Creo que han confundido roles. Por eso que nosotros como directivos y futuros directivos debemos conocer estos mecanismos de participación. A ver, otro aspecto que hay acá. Seguimos. Aquí está un poquito descrito cómo está organizado nuestro sistema, pero una parte básica que tiene que ver con el subsistema de educación regular y alternativa, ¿no? En el regular, por ejemplo, ustedes saben que están los programas de estudio de educación inicial en familia comunitaria, de primaria y secundaria, ¿no? En cuanto a educación especial, ¿cómo está organizado? Seguramente conocen ya demasiado, pero simplemente como un recordatorio, ¿no? Está educación inclusiva del ámbito de educación especial, ¿no? Otro está el currículo por áreas de discapacidad, ¿no? Dificultades de aprendizaje y el talento extraordinario. De esa forma está organizado.
Ahora en educación alternativa, todos los programas tienen que ver con los lineamientos curriculares y metodológicos de educación de personas jóvenes y adultos y los lineamientos de educación permanente, ¿no? Eso tiene que ver con una organización que está prescrita eh, en el diseño curricular, ¿no? Eh, Aquí vamos a ver más o menos cuál sería nuestro rol, ¿no? De gestor educativo en el modelo que nos invita a ser a los futuros o actuales directivos, ¿no? A ver, directivo dice líder, sabio de la comunidad educativa en el ámbito que corresponde en la implementación de este modelo. Cuando decimos sabio, sea el director, cuando hace rato decimos sabe y quiere, tiene que implementar lo que sabe, ¿no? Por eso tendría que ser un modelo de profesional, de sujeto, que permita tener seguidores, ¿no? Por eso ahí dice directivo, tiene una convicción política, ética y es estratega, ¿no? Sí es cierto que el término estrategia, estratega, nace en una de las guerras. Estratega vamos a entender, o estrategia vamos a entender, a ver, para que ustedes se den cuenta, a los directores técnicos de los equipos, a ver, de Bolívar, de Strong, lo más conocido, Blooming, Oriente, de acá, Independiente, les dicen estratega, ¿no? ¿Por qué será eso? Justamente cuando un equipo contrario le está atacando el Bolívar, por decir, está atacando mucho al Strong por el costado derecho, ¿no? Entonces dice el DT, dice, no, esta parte está fallando. A ver, meteré otro más rudo a ese delantero que lo haga, ¿no? A ver, así en palabras populares, que lo haga tiras, para que no corra por ese lado. Muchos no están atacando. Entonces, ¿qué está utilizando? Una estrategia, una respuesta oportuna, pertinente y rápida para responder a esa dificultad, a ese problema. Por eso que el directivo también debe ser así. Si tiene problemas de, qué sé yo, convivencia, ¿no? Hay mucha pelea entre maestros, entre estudiantes, hay cuestión religiosa que está metido mucho en la unidad educativa, tiene que tener la capacidad de responder. Por eso ese término estrategia ha venido a acuñar muy bien en el ámbito educativo, ¿no? Como algo que responda oportunamente y rápidamente. Otro aspecto, el directivo debe tener claridad para tomar decisiones, orientar y proyectar. Por eso muchas veces las decisiones individuales no son tan buenas, ¿no? El director, los directivos, y eso es una estrategia también para los que son y lo que van a ser en el futuro, siempre es una buena recomendación esto y lo digo desde la experiencia, que debemos ser los últimos en dar nuestro punto de vista, ¿no? Hay un problema. Tienen la palabra, queridos colegas o representantes, de que ellos hablen, que digan qué tienen. Y nosotros sobre eso vamos ya acumulando un planteamiento bien interesante a partir de las opiniones de ellos. Y al último le damos, pues, ¿no? Decimos, colegas, hemos visto que y todos van a decir, uy, caramba, el director es capísimo, ha respondido de una manera global, ¿no? Entonces, pero muchos directores dan lo primero su punto de vista y hay otras opiniones que lo mejoran y dicen, el director lo ha visto que tal no hagan a su opinión o no era la más pertinente, ¿no? Eso está de moda y es la realidad. Entonces tendríamos que tomar en cuenta algunos secretos también que nos permitan manejar de una manera más, más óptima, ¿no? Las opiniones y que nos permitan responder. Otro aspecto, conoce y orienta en la implementación del currículo. Ya esto estamos repitiendo otra vez, ¿no? Si no conocemos y no conocemos diferentes estrategias, qué sé yo, de lectura, de matemática, etcétera, etcétera, ¿cómo vamos a orientar a nuestros maestros? Entonces, mire, el rol del gestor educativo es tan importante. Otro aspecto, conoce y orienta los aspectos centrales de la administración institucional, ¿no? Eh, si no maneja adecuadamente eh, la cuestión administrativa, las normativas, los reglamentos, el uso, qué sé yo, de la sala de TIC, por ejemplo, ¿no? Las funciones que debe cumplir cada una de las comisiones, ¿cómo va a orientar?
Por eso que es tan delicado el ser directivo, ¿no? No es optar por un cargo y listo, yo ordeno, hagan esto, no. Más al contrario, tendríamos que ser orientadores que apoye el trabajo que están haciendo cada una de estas comisiones. Otro aspecto, coordina con las organizaciones y es parte de la movilización social, ¿no? Rato antes decíamos que seguro alrededor de la comunidad educativa hay otras comunidades, hay otras organizaciones vivas, ¿no? Que fácilmente y potencialmente nos pueden apoyar a transformar. No se olviden, colegas, que lo que queremos, que desde nuestro actuar, desde nuestro rol, queremos transformar la educación. Bueno, por eso estamos dando mucho énfasis en estos elementos muy participativos, ¿ya? Gestión en buena convivencia, por supuesto, ¿no? Si no imponemos directamente y hacemos caso a las opiniones, por supuesto, pertinentes de los sujetos de la comunidad, vamos a tener una gestión en buena convivencia. Entonces, todo esto tiene que ver con la comunidad, con el contexto, ¿no? A esta parte derecha dice una política educativa, una gestión educativa y una práctica educativa. O sea, son los elementos que nos van a permitir transformar la realidad educativa, ¿no? Enfrentar problemas que tiene nuestra unidad educativa. Aquí otro aspecto importante, me voy a centrar al esquemita nomás, es cuando tengan tiempito lo van a leer eso, pero a esto quiero centrarme, ¿no? A veces es mucho mejor con los ejemplos desde la vivencia, ¿no? Y eso nos permite comprender mejor. Entonces, una gestión educativa que tome en cuenta una gestión comunitaria. Habíamos dicho, no simplemente gestión curricular, sino gestión con otras organizaciones, gestión con las autoridades superiores, gestión con la policía, con el centro de salud, etcétera, ¿no? Una gestión administrativa e institucional, por supuesto, tal vez se ha dado mucho énfasis a esta parte, ¿no? Hace, hace tiempo, ¿no? Hace 15, 20 años. ¿Por qué? Porque el director llegaba y sacaba una instructiva y hacía cumplir lo que desde la nacional, desde la departamental se impartía, ¿no? Para dar cumplimiento a las exigencias, qué sé yo, presentación de planes, diagnósticos, etcétera, etcétera. Pero hoy se ha ampliado, ¿no? También queremos que sea un gestor, ¿no? Hacia la comunidad. Y en la parte base está la gestión curricular, ¿no? Lo que de verdad debía trabajar mucho esta parte. Y en esa parte, ¿quiénes están? Están los maestros, están los estudiantes, padres de familia. O sea, ¿cómo yo hago que tanto la gestión administrativa, la gestión comunitaria y la gestión curricular estén caminando armónicamente, porque eso es mi tarea, ¿no? Y ahí abajo la fuente está, si ustedes quieren ampliar esta lectura, este análisis, lo pueden realizar, ¿ya? En esta parte he querido extraer una parte importante, lo que tiene que ver con un modelo de administración más escolarizada, ¿no? Una visión más reducida de la gestión con el modelo de gestión educativa en el marco del modelo actual. Entonces, por ejemplo, algunas, a ver, para ver cuál es la diferencia tan grande que nosotros debemos trabajar cuando seamos o cuando estamos ahora en rol de directivo. A ver, por ejemplo, dice acá, intencionalidad, o sea, ¿cuál era el sentido antes? ¿No? Lo que les decía, ajena a los ideales, principios e intencionalidades, ¿no? El director llegaba a su escritorio e impartía instrucciones. No, creo que no es ese el rol en la actualidad. ¿Cómo debe ser? ¿No? Asume como punto de partida la concepción, los principios e intencionalidades de la política estructural del Estado. Por eso decíamos, nosotros como directivos tendríamos que conocer, por ejemplo, las bases, los fines, los objetivos. ¿Para qué? Para dirigir los esfuerzos ahí. Ahí vamos a orientar, entonces, nosotros como gestores, orientar a los padres de familia qué debemos lograr, conocer los objetivos por año de escolaridad, ¿no? Entonces, mire, si conocemos estos instrumentos de gestión curricular, ¿no? Podemos motivar, podemos
hacer que sean más partícipes y estén comprometidos los padres de familia. Otra vez repito, solos no lo vamos a hacer imposible, ¿no? Tenemos que tener la fuerza de muchos sujetos que componen la comunidad. A ver, otro aspecto al azar acá. En cuanto a la estructura, ¿no? Organizacional. En lo tradicional, ¿cómo se veía? Vertical, jerárquica, compleja, ¿no? Entonces, mire, burocrática de peso, ¿no? O sea, antes los directores, yo recuerdo muy bien, ¿no? Para que ustedes tomen en cuenta esta parte. Así al azar le saqué, pero ahí está, ¿no? A ver, sabíamos ir entre las libretas a la dirección y nos revisaban, ¿no? Se nos va siempre va un borroncito, en nuestra vista lo rompía, ¿no? Así, roto y lo botaba ahí al mes. Y no había libretas, tenía que ir a comprar a la ciudad, ¿no? Estoy hablando del área dispersa y eso, ¿no? Y mire cómo sufría, ¿no? Pero eso también a veces nos enseña, ¿no? A tener mayor cuidado. Pero siempre el maestro en el área dispersa sufrimos bastante, ¿no? Energía eléctrica, cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Entonces, mira, había esa verticalidad única, ¿no? Hoy, ¿cómo queremos que sea, no? Que sea cohesionada por una visión de futuro, promueve el trabajo en red, ¿no? Lo que se trabaja en comunidades, en equipo. Entonces, si hacemos una comparación con una forma tradicional, con un modelo tradicional, hoy estamos cambiando, ¿no? Creo que tenemos que tener una comprensión amplia, pero esto no quiere decir que vamos a incumplir ciertos objetivos, ¿no? Si tenemos que entregar a tal fecha, por ejemplo, tenemos que ser exigentes, ¿no? Administrar los tiempos de una manera que también a nosotros no nos sancione, porque así nomás no es como una cadena. Si el director no cumple el digital, si el digital no cumple el departamental, si el departamental no cumple con las fechas de la nacional, ¿no? Entonces, eso también como gestores tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? Ahí está para que ustedes tomen en cuenta y también vayan analizando aspectos que tienen que ver. Vamos a pasar al tema 3. Es también muy importante cuando vamos a hablar sobre análisis de coyuntura, ¿no? Eso está muy de moda en este término, coyuntura, ¿no? Creo que nosotros, como futuros directivos o los que están en la actualidad con algún cargo, seguramente lo están pasando por eso, ¿no? Por eso he planteado algunas preguntas de reflexión que dicen, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que identifica en su trabajo en la gestión educativa que limitan o que impiden la implementación de un modelo? O sea, hablando de modelo, no estamos hablando simplemente, qué sé yo, de la implementación curricular, de metodología, ¿no? También estamos hablando ahí de participación de padres de familia, estamos hablando del rol de los maestros, estamos hablando del rol del directivo. Entonces, ¿qué problemas están existiendo? O sea, tendríamos que preguntarnos para hacer una evaluación a partir del rol del gestor, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que abrir un espacio. ¿Para qué? Nuevamente voy a volver a repetir. Queremos transformar desde el rol del gestor educativo. Entonces, estamos viendo que ser director, si queremos ser que quiere y puede, ¿no? Es un desafío muy grande, ¿no? Tenemos que encarar diferentes desafíos, estrategias que nos permitan, primeramente, hacer este análisis de coyuntura y ver dónde estamos fallando, qué nos falta hacer, ¿no? Otra pregunta dice, ¿qué planteamientos ha asumido o asumiría para superar esos problemas? Porque no vamos a ir a buscar la receta a otro lugar, ¿no? O a otra ciudad o a otra unidad educativa. Tenemos que ser nosotros mismos los sujetos que, con nuestra participación, con nuestro compromiso de cambio, vayamos a eliminar o por lo menos minimizar esos problemas que se presentan en nuestra unidad educativa. Entonces, son preguntas de reflexión que nos permita a nosotros mismos preguntarnos cómo está nuestra realidad en la actualidad, ¿no? Y no simplemente para
Los que están como directivos, los que quieren ser directivos, también como maestros, ¿no? O como un funcionario de una institución. ¿Qué problemas estoy identificando en mi equipo? ¿Qué planteamientos he asumido? O sea, ¿cómo puedo responder a esos problemas? Entonces, si queremos nuevamente, repito, esto no me voy a cansar de repetir, si queremos transformar, si queremos progresar, ¿qué hacemos? ¿No? Un tema muy recurrente es, por ejemplo, en las instituciones donde hay un conglomerado de sujetos, de profesionales, siempre es el clima, ¿no? Hay grupos, lamentablemente, no podemos estar ajeno a eso, ¿no? Cada uno con sus intereses, seguramente para ellos con razón o sin ella, ¿no? Pero existe eso, ese divisionismo. Y ese no es saludable para una institución. Pues, ¿cómo podemos, desde mi actuar, desde como sujeto personal, yo asumiría para superar esos problemas? Tienen una bonita reflexión para que ustedes también puedan ver en qué situación está y cómo quisieran superar. Entonces, cuando hablamos de análisis de la coyuntura, vamos a tomar en cuenta la realidad no es un objeto pasivo, se lo transforma desde el presente, ¿no? Lo que va reforzando lo que les decía. No es una cuestión pasiva, o sea, por sí solo no va a mejorar, no se va a superar. Tenemos que transformar desde el presente. ¿Y qué es el presente? Nuestro actuar, desde nuestra demostración de buen profesional, ¿no? Desde mi convivencia armónica con los demás. Otro, la realidad es una articulación de procesos, no es solo lo que conocemos desde nuestra disciplina o especialidad. Sea, no por lo que yo soy cierto funcionario o directivo voy a querer mandar simplemente, no, sino es una articulación de procesos, ¿no? O sea, los actuares de cada uno de los que componen un comunico educativo o una institución, tenemos que buscar esa transformación, ¿no? Y finalmente dice, la intervención que se realiza en la realidad define la direccionalidad que se asume la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encarar? Vamos a tener una propuesta, vamos a definir metas, objetivos, luego vamos a dar dirección, ¿no? O sea, cómo queremos trabajar. Por supuesto, nuevamente digo que esto es con participación de los sujetos de la comunidad. Acá lo que está de moda, estaba de moda en ese diplomado, era lo que generalmente hemos conocido como problema, ¿no? Pero aquí lo plantean como un problema eje. Entonces, vamos a ver un ejemplo, los que trabajan en el sistema educativo seguramente van a entender más este aspecto. Bueno, dice, un problema. ¿Cómo superamos la apatía y la falta de involucramiento de los padres y madres de familia y maestros para desarrollar el proyecto? O sea, no hay participación, ¿no? Hay apatía, no quieren involucrarse. Padres, madres, maestros para desarrollar el proyecto, ¿no? Hoy que está de moda los PCPs. Entonces, ¿qué hacemos? Se está preguntando, ¿no? Es un ejemplo. Seguramente ocurre eso, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que trabajar? A ver, vamos a ir adelante. Cuando hablamos de este problema eje, que tiene que generar participación de todos, decíamos rato antes, solos no vamos a transformar, solo los maestros tampoco, solo los estudiantes tampoco, los padres de familia no, tampoco lo van a hacer. Entonces, ¿cómo tenemos que ir trabajando nosotros? ¿Cómo debemos encarar? Ahí está el problema eje, ¿no? El óvalo verde, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que comprender es lo que dice apertura a la realidad a partir de la problematización, planteamiento de preguntas pertinentes, ¿no? O sea, ya decíamos, ¿cómo podemos superar a causa de qué está surgiendo ese problema, como el ejemplo que hemos dado, ¿no?
¿Cómo superamos la apatía y la falta de involucramiento de padres? Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar a reflexionar. Nuevamente digo, no simplemente directivos ni maestros, o sea, tenemos que trabajar esto en comunidad, ¿no? Por eso dice ahí los condicionamientos institucionales, o sea, hay normativas, como por ejemplo la participación de padres de familia, ¿no? ¿Cuáles son sus roles? ¿No? ¿Cómo está la estructura, la normativa curricular administrativa? Podemos apoyarnos ahí, ¿no? ¿Cómo están nuestros gestores, las autoridades educativas? ¿No? Invitar al director digital, a un técnico, ¿ya? Otra vez esto se va reforzando, ¿no? Si queremos hacer transformación, si queremos eliminar eh, estos problemas que tenemos, tenemos que involucrar a la comunidad, al sujeto, ¿no? El sujeto no simplemente del contexto, sino nuestras autoridades superiores. Sería súper tener al director digital en una reunión de padres de familia. Por su recargado trabajo seguramente no puede ir, pero de, de cuatro o cinco reuniones, una que vaya, seguramente nos va a orientar, nos va a apoyar y nos va a ayudar a minimizar ese problema que tenemos como ejemplo, ¿no? Entonces, para encarar eso, vamos a hacer una gestión para la implementación de este módulo. O sea, ¿qué queremos? Que haya participación de los padres de familia, que haya involucramiento, que sean parte, que coadyuven, ¿no? Los padres de familia, estudiantes. Entonces, si tenemos estos procesos articulados de los sujetos que expresan una realidad económica, cultural, aspiraciones, si nos van a decir en reunión estos aspectos hay, estos tenemos, o culturalmente no puedo ir porque la otra parte es más católico, no sé, sabatita, etcétera. Estoy poniendo como ejemplo descabellado, ¿no? Entonces, tenemos que buscar un consenso, ¿no? Por eso que participan en la resolución de problemas todos los sujetos, ¿no? Entonces, a eso va dirigido cuando hay esa participación. Entonces, los sujetos y aspectos estructurales de la realidad educativa sobre las que se plantean preguntas pertinentes, nuevamente, causa de qué, cómo, qué debemos hacer, cómo actuamos para superar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va la iniciativa de un directivo para encarar ese problema, ¿no? Y finalmente la problematización, ¿no? Pone en suspenso los conocimientos teóricos o las ideas preconcebidas. O sea, muchas veces, hoy está de moda, lamentablemente, ¿no? O sea, hablamos en supuestos, ¿no? En díceres, ¿no? Dice que había dicho así, que no sabe, se me había criticado. Dice que dice, ¿no? En otras palabras. Entonces, cuando vamos a tener esta reunión abierta, sincera, muchas de esas ideas preconcebidas vamos a discriminar, vamos a romper, ¿no? Entonces, vamos a permitir y conocer una realidad que nos permita crecer. Lo que queremos es mejorar, progresar, ir cualificando, ¿no? Lo que nosotros como esencia principal tenemos, mejorar la calidad educativa a través del rol del gestor, ¿no? Por eso estamos diciendo como gestor transformador de realidades. Mira, qué lindo título va, pero qué desafiante tener al mismo tiempo, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. A ver, eh, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta, no? ¿Qué niveles? Lo que nos recomienda en ese diplomado, dicen, un nivel económico. Se trata de los aspectos relacionados con las condiciones materiales y de reducción de la vida de los grupos sociales o sujetos sociales. Nosotros, si queremos hacer una implementación, qué sé yo, de una cancha, de un tinglado, pero la comunidad, no los padres de familia son de bajos ingresos, no vamos a poder encarar, ¿no? Por eso que ese problema que se plantea, tendríamos que ver este aspecto económico. En el nivel político, dice, se trata de los aspectos de la realidad social vinculado a los proyectos políticos, ideología, liderazgos organizacionales, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ver también un aspecto de cómo la gente piensa, ¿no? En el aspecto de los seguidores de ciertos grupos, ¿no? O sea que nosotros tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, el aspecto si les conviene en el futuro, es bueno
no es bueno. Por ejemplo, en esta parte, en el nivel político, criticaban al presidente Evo, ¿no? Ha hecho canchas que nadie entra o no sé, han hecho infraestructuras. O sea, mire, entonces a veces esta parte se hace infraestructuras sin pensar en el futuro o sin tener materia prima, ¿no? Muchas de esas infraestructuras popularmente lo dicen, ¿no? Son elefantes blancos o de diferente forma, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo simplemente. Entonces nosotros cuida que hagamos piscina donde no haya agua o hagamos, qué sé yo, a ver, otra cuestión, unos baños donde no hay agua, ¿no? Entonces, son cuestiones que tienen que ver que cómo se piensa, cuál es la realidad, ¿no? Entonces, cómo está estos objetivos, responde a la comunidad, ¿no? Va a ser en base a lo que ellos están pensando, entonces tenemos que tomar en cuenta. Otro nivel psicosocial, ¿no? Dice, se trata de visibilizar la presencia de determinadas ideas que orientan los comportamientos colectivos, ¿no? Aquí va tal vez la cuestión más de agrupaciones que existen, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta. En muchas comunidades hay agrupaciones, sectas religiosas, cuestiones de creencias muy arraigadas, ¿no? Si no tomamos en cuenta, por supuesto, nuestro proyecto es importante hacer un análisis de coyuntura tomando en cuenta estos elementos. El nivel cultural se trata de visibilizar los sentidos que orientan la vida de los grupos o sujetos sociales, ¿no? Esta cuestión cultural también, ¿no? Por ejemplo, en el Oriente tienen ciertas creencias seguramente y los que son participantes de allá nos van a reforzar esta idea. Por ejemplo, creo que en ciertas fechas hacen el sembradío. Acá también creo, si mal no recuerdo, en el área eh, de la cultura quechua igual, ¿no? Hay, que les habla, por ejemplo, yo soy de el altiplano, ¿no? Ahí los papás, al contar 10, como decimos popularmente, saben si un año va a ser muy productivo. Y nosotros como maestros o como directivos, si decimos, si tenemos un terreno, no, 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 se va a sembrar tal fecha. No estamos tomando en cuenta, no estamos haciendo una lectura de la realidad, lectura de una coyuntura que ellos son conocedores, son sabios en ese aspecto. Por eso que hoy los nuevos desafíos están yendo hacia la búsqueda de saberes y conocimiento de los pueblos indígenas originarios, ¿no? La ciencia no ha respondido. Hoy la ciencia, con tanto adelanto, lamentablemente, no está siendo capaz de responder a grandes problemáticas de contaminación, por ejemplo. Por eso que hoy están escarbando, están desandando saberes de nuestro pueblo indígena originario. Por eso que es tan importante tomar en cuenta nosotros como líderes de instituciones educativas estos elementos culturales. Acá más metiéndonos a una realidad institucional, ¿no? O sea, viendo estas problemáticas, por ejemplo, podríamos preguntarnos qué mecanismos se tiene en la unidad educativa para garantizar la participación de los y las madres de familia, o sea, cómo, en base a qué tenemos nosotros, qué mecanismos, qué normativas, ¿no? Qué reglamentaciones o qué compromisos, actas, etcétera, etcétera, tenemos para garantizar. O sea, lo que queremos es que los padres de familia sean partícipes en la educación de sus hijos. Y cuando hay participación es compromiso. Cuando es compromiso es lograr objetivos, ¿no? O sea, cuando uno está presente, hemos dicho, desde el ser, ¿no? Desde el estar. Si está el padre de familia, por supuesto que va a apoyar positivamente al logro del objetivo de su hijo. ¿Qué tipo de gestión educativa se realiza desde la unidad educativa para abrir la escuela a la comunidad? ¿No? Entonces, nosotros como gestores, como futuros gestores, tendríamos que ver mecanismos de que la comunidad participe. Si mal no recuerdo, uno de ellas es la aula abierto y otras formas más, ¿no? No recuerdo muy bien, no se me viene a la mente, pero donde la comunidad puede observar cómo sus hijos aprenden, ¿no? Hay unas estrategias que hicieron con ICA, creo,
Ica, si no me equivoco, no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar, ¿no? Donde había trabajos donde los padres de familia tranquilamente podían ver cuál es el rol de su hijo en los procesos de aprendizaje, ¿no? Ahí veían cómo juegan, cómo no responden, cómo no hacen su tarea. Entonces, mire, si el papá ve eso, que su hijo no está a la par de los otros, por supuesto, en casa va a coadyuvar, va a decir, mire, otros están trabajando y tú estabas jugando. Entonces, mire, quisiéramos que los padres estén comprometidos con la unidad educativa. De esa forma, seguramente vamos a mejorar la calidad educativa. Estoy poniendo como ejemplo muy básico, ¿ya? Otro aspecto, ¿qué tipo de organización y apertura de las y los maestros existe respecto a la participación? O sea, ¿cómo nosotros estamos permitiendo que nuestros maestros, si somos directivos, están haciendo participar a padres y madres de familia? O simplemente estamos llamando para que conozcan sus notas, ¿no? Es la clásica, pero sería bueno aperturar, ¿no? Otros espacios, otros mecanismos que nos permitan dar a conocer a padres y madres de familia. Lo que, nuevamente, repito, lo que buscamos es la participación. Y esa participación va a ser compromiso. Y ese compromiso nos va a dar un actuar. Y ese actuar va a coadyuvar a la cualificación de la educación, ¿no? Finalmente, acá dice, ¿qué tipo de normativa existe que permite o no la participación de padres? Por ejemplo, cuando hablamos de participación, creo que los padres de familia tienen todo el derecho de ir a las escuelas, ¿no? A ver a sus hijos, pero la realidad a veces es diferente, ¿no? Cuando eh, muchos muchos extraños, sobre pretexto de que son padres de familia, han ingresado a las unidades educativas y no han raptado a algunos niños. Por eso que en la actualidad, si mal no, no estoy bien, me corrigen por favor, y ya se está prohibiendo ingresar a padres de familia, no solamente espera. ¿No? También existen esa realidad, ¿no? A veces que sí es cierto que tienen ciertos derechos, pero en reunión de padres de familia, de acuerdo al contexto, esto se ha ido suprimiendo, ¿no? Por una mejor garantía de cuidar a los niños, a los escolares, ¿no? Entonces, creo que también ese aspecto hay que tomar muy en cuenta como directivo, ¿no? Porque si yo llego a una institución, director nuevo, le digo, no, hay normativas que los permitan a los padres de familia, pueden pasar, ¿no? Caramba, de un mes vamos a estar con grandes problemas y mi buena intención me voy a ver enrolada en cuestiones muy críticas, ¿no? Pues eso hay que tener cuidado. Nuevamente a eso se va lo que tiene que ver con la lectura de la realidad, ¿no? Conocer el contexto, ¿no? Por eso, a través de una reunión, podemos hacer ese diagnóstico fácilmente, decir cuáles son los problemas. Hay los padres de familia, los profesores, las juntas escolares, los consejos que se llaman, nos van a decir, estos problemas han existido, esto no hay que hacer, ¿no? Entonces, miren cómo la participación es compromiso, y ese compromiso nos va a permitir, ¿ya? Y acá presento una propuesta para que ustedes puedan ir completando y teniendo en mente, por lo menos para ver estas problemáticas, ¿no? De la realidad institucional y de los mismos sujetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuestión institucional, podemos ver cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las relaciones interpersonales, cómo están mis maestros en su comunicación interpersonal, cómo está organizada, ¿no? ¿Qué exigencias de normativa vigente se cumplen, no se cumplen? ¿Por qué? Pues mire, esto nos va a dar un rápido conocer a golpe de vista, podríamos decir, ¿no? A través de una reunión, conocer cómo está mi institución, ¿no? Siempre suponiendo que estamos como directivos de una institución. Ahora, en la cuestión de sujetos, de personas, ¿cómo es la realidad económica de los padres de familia? ¿No? Su realidad psicosocial, lo que decíamos, su realidad política y cultural, ¿no? Aspectos así ya armonizados nos va a dar una comprensión integral de la comunidad que nosotros vamos a tener la suerte de dirigir, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos como un ejemplo.
Y finalmente, lo que les decía, presentamos la bibliografía. Ustedes si quieren profundizar, lo tienen ahí. Seguramente en cada uno de estos libros hay muchos más elementos. Lo que hemos querido realizar hasta esta parte es un resumen que nos permita comprender todo este diplomado que se ha desarrollado y creo que en otras instituciones también están desarrollando, ¿no? Nosotros por el poco tiempo que tenemos, por las 4 sesiones, le estamos resumiendo, pero que no estamos dejando escapar aspectos importantes, ¿no? Entonces, con esto estaríamos finalizando. La otra sesión creo que va a ser viernes y sábado, vamos a llegar hasta la sexta, vamos a tratar de acelerar. De igual forma, vamos a también ir proponiendo algunos ejemplos, algunas reflexiones que nos permita comprender cuál debe ser el rol de un gestor, de un administrador, ¿no? Desde la instancia que le toque liderar un cargo, ¿no? Es tan importante, no es fácil. Hoy los sujetos son más complicados que antes, ¿no? Antes cuando sacábamos una instructiva, de verdad que era fácil el cumplimiento, ¿no? Hoy hay reacciones y a veces con razón también, ¿no? Entonces, creo que debemos aperturarnos siempre a una comunicación abierta, sincera, a un diálogo dialogal, ¿no? Donde la opinión del otro también podamos tomar en cuenta que nos permita crecer lo que queremos y repito nuevamente, es ser un sujeto transformador, ¿no? Un director que transforme, ¿no? Cuando dejemos el cargo, qué sé yo, de 3, 4 años, nos diga, ¿no? Ese director ha hecho esto, ha cambiado, antes era así, mira ahora, venga el otro director, siga mejorando. Creo que eso debe ser nuestra motivación que debe llevarnos a querer optar por cualquier cargo jerárquico, ¿no? Que nos permita manejar recursos humanos, ¿no? Desde la sencillez, humildad, ser ejemplo, trabajar coordinadamente y eso ustedes lo van a ver en, como se dice popularmente, en cancha, ¿no? Cómo es. Pero estos ejemplos que lo doy desde la vida misma, desde la práctica que me ha tocado vivir, he sido trabajando de esa forma, ¿no? Que les habla, que es Pinticona, tal vez no me presente al iniciar. También tuve la oportunidad de ser director de unidad educativa, director de núcleo, director distrital, director de la SFEM, docente de la SFEM, director académico de la UP, rector actualmente de la Universidad Pedagógica. Entonces, esa experiencia me motiva a darles alguna sugerencia a ustedes para que sigan por estos ejemplos, ustedes lo mejoren, ¿no? Hay un dicho muy interesante que dice, los estudiantes deben superar al maestro, dice, ¿no? Porque si no lo supera, tanto estudiante y maestro son malos, dice. Si lo supera el estudiante al maestro, ambos son buenos, ¿no? Entonces tratemos de ser ambos buenos, sigan motivándose por seguir cualificándose, hay mucho por aprender. Einstein lo decía muy claramente, ¿no? Nosotros, o él personalmente decía, yo conozco una gota de conocimientos del océano de conocimiento que existe en el mundo. Mira, un genio lo decía eso, así que tenemos mucho por aprender. Sigamos adelante, les invito a seguir aprendiendo, reflexionando y nos vemos en la próxima sesión. Muy buenas noches, queridos participantes. Hasta la próxima sesión.